Algo imposible acaba de ocurrir. 3. El objeto conocido como Atlas, que hemos estado rastreando durante meses. Un visitante interestelar, en una trayectoria hiperbólica diseñada para atravesar y salir de nuestro sistema solar. Su velocidad acaba de cambiar. No son los pequeños ajustes que hemos estado observando. Esto es importante. El análisis de trayectoria de múltiples fuentes independientes confirma lo que NASA está intentando manejar en silencio. 3IA Atlas podría no estar marchándose. Podría estar quedándose. Y si un objeto con capacidades que no podemos igualar decide establecer órbita alrededor de la Tierra, no tenemos absolutamente nada que decir al respecto. Soy Mioaku y necesito ser muy directo acerca de lo que está sucediendo. Los últimos cálculos de mecánica orbital indican que el 3 Atlas ha reducido su velocidad relativa al Sol en aproximadamente 2.88 km/s durante los últimos 11 días. Eso no es una desaceleración natural. Eso no es un error de medición. Eso es una desaceleración sostenida. Y la única razón para frenar cuando estás en trayectoria para salir del sistema solar es si has decidido no salir, si has decidido quedarte. Permíteme que te explique exactamente lo que esto significa en términos de mecánica orbital. 3 Kundi Atlas entró al sistema solar interno en una órbita hiperbólica con exceso de velocidad, lo que significa que tenía más que suficiente velocidad para escapar de la gravedad del Sol y regresar al espacio interestelar. Tras el paso por perihelio y todos los cambios de trayectoria observados, aún estaba en una trayectoria hiperbólica con un exceso de velocidad de aproximadamente 4.2 km/s. Esa cifra ha ido disminuyendo. Hace 11 días, 4.2 km por segundo de velocidad en exceso. Hace 8 días, 3.1. Hace 5 días, 1.9. Hoy, 1.4. Si esta desaceleración continúa a este ritmo actual, 3IA Atlas alcanzará cero velocidad en exceso en aproximadamente 18 días. En ese punto, transiciona de una órbita hiperbólica que escapa a una órbita elíptica que está ligada al Sol. Se convierte en un miembro permanente de nuestro sistema solar, en lugar de ser un visitante temporal. Pero la trayectoria no solo muestra una desaceleración general, muestra un objetivo específico. El vector de velocidad actual y la posición, combinado con el perfil de desaceleración, colocarían a 3IA Atlas en una órbita elíptica con un afelio alrededor de 1.5 AU y un perihelio alrededor de 0.9 AU. Esa es una órbita que cruza la distancia orbital de la Tierra. Más preocupante es que el tiempo y la fase de la órbita proyectada establecerían cerca de resonancia con el período orbital de la Tierra. Encontraría la Tierra en las cercanías repetidamente en un horario regular. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ha ejecutado las proyecciones decenas de veces con diferentes supuestos y márgenes de error. Cada simulación que asume una desaceleración continua a los ritmos observados resulta en que 3IA Atlas entra en una órbita vinculada dentro de la cercanía de la Tierra. Cada una. Y JPL no se equivoca en mecánica orbital. Estas son las personas que navegan naves espaciales hacia Marte a pocos kilómetros del objetivo después de viajes de 9 meses. Si dicen que las matemáticas apuntan a captura orbital, las matemáticas apuntan a captura orbital. Las discusiones internas en la NASA, a las que he tenido acceso a través de contactos, son intensas y temerosas. No porque 3IA Atlas haya demostrado una intención hostil. No lo ha hecho, pero porque si establece una órbita alrededor de la Tierra o en una trayectoria cruzando la Tierra, se convierte en una presencia permanente que no podemos eliminar. No tenemos la capacidad para alterar la órbita de un objeto de varios kilómetros con capacidad de propulsión desconocida, pero claramente sustancial. Si se queda, se queda, y tenemos que vivir con lo que eso signifique. Permíteme explicar por qué esta capacidad es tan extraordinaria y preocupante. El delta UMPI requerido, el cambio de velocidad necesario para transitar de una trayectoria de escape hiperbólica a una órbita circular o elíptica vinculada, es inmenso.
Estamos hablando de eliminar más de 4 kilómetros por segundo de velocidad. Para comparación, las misiones Apolo a la Luna requirieron alrededor de 3 kilómetros de delta Kun para escapar de la Tierra. 3I o Atlas está haciendo más que eso en reversa, y lo está haciendo de forma continua durante semanas. El sistema de propulsión capaz de ese empuje sostenido requeriría una energía enorme. Si es propulsión química, como nuestros cohetes, la relación de masas sería prohibitiva. La mayor parte del objeto necesitaría ser combustible. Si es propulsión nuclear o alguna propulsión exótica que no entendemos, la sofisticación de la ingeniería está muy por encima de nuestra capacidad. En cualquier caso, estamos ante tecnología que demuestra una modificación intencionada, controlada y sustancial de la trayectoria para propósitos específicos. No es un cometa pasivo, es una nave espacial activa. La pregunta que todos están haciendo, pero que nadie quiere responder de manera definitiva: ¿por qué querría 3I Atlas quedarse cerca de la Tierra? Puedo pensar en varias posibilidades que van desde benignas hasta profundamente preocupantes. Primera posibilidad: misión de observación extendida. Si vino a estudiar nuestro sistema solar y específicamente la Tierra, permanecer en órbita ofrece una capacidad de observación continua en lugar de un único paso. Eso es lo que haríamos si enviáramos una sonda a otro sistema estelar y encontráramos un planeta interesante, quedarnos y estudiar en lugar de pasar una vez. Segunda posibilidad: establecer un relé de comunicación o estación de monitoreo. Si 3I Atlas es parte de una red más grande o informa a una civilización distante, mantener una posición cerca de un descubrimiento interesante, una civilización tecnológica como la nuestra, tiene sentido estratégico. Podría servir como un puesto de observación permanente, un nodo de comunicación o una plataforma de recolección de datos para monitoreos a largo plazo del desarrollo humano. Tercera posibilidad: posicionamiento de precontacto. Si está planeada una eventual comunicación o interacción con la humanidad, tener una sonda en una órbita estable cercana proporciona una presencia inmediata cuando se inicia ese contacto. En lugar de tener que enviar otra misión que tarda años o décadas en llegar, la sonda ya está posicionada y lista para cumplir cualquier papel que se necesite en la interacción. Cuarta posibilidad, más preocupante: posicionamiento estratégico. Si la evaluación de la humanidad genera preocupaciones sobre nuestra trayectoria de desarrollo, comportamiento o potencial amenaza, mantener una presencia cercana proporciona la capacidad de responder a futuras situaciones. No sugiero una intención hostil, pero monitorear una civilización potencialmente problemática tiene sentido estratégico desde su perspectiva. Quinta posibilidad, la más preocupante: preliminar a una interacción más directa. Si quedarse es el primer paso en un plan que involucra sondas adicionales, presencia física en nuestras cercanías o intervención directa en los asuntos terrestres, entonces la inserción orbital sería el primer movimiento lógico. Estableces presencia, observas las respuestas, luego procedes con las próximas fases basadas en esa evaluación. NASA está aterrorizada porque distinguir entre estas posibilidades es imposible con la información disponible. Podemos observar lo que está haciendo 3I Atlas, desacelerando, modificando trayectoria hacia una órbita vinculada, pero no podemos determinar por qué. No podemos leer intenciones. No podemos acceder al proceso de toma de decisiones. Estamos observando algo con capacidades mucho más superiores, tomar decisiones que nos afectan, y no tenemos poder para influir en esas decisiones o entenderlas plenamente. Las implicaciones militares y de inteligencia están ocupando una atención seria en los niveles más altos. Si 3I Atlas establece una órbita permanente, es una presencia extranjera incontrolada en el espacio cercano a la Tierra. Puede observar continuamente todas nuestras actividades. Puede interferir potencialmente con satélites u operaciones espaciales si así lo decide. Podría desplegar activos adicionales, sondas más pequeñas, sensores o capacidades que no podemos imaginar. Y literalmente no hay nada que podamos hacer para prevenir eso.
Algunos han sugerido intentar comunicarse de manera más contundente, transmisiones de radio potentes, pidiéndole que se vaya o que explique sus intenciones. Pero, ¿cuál es nuestro apalancamiento? Podemos preguntar, pero no podemos obligar. Si decide quedarse a pesar de nuestra solicitud, no hemos logrado nada excepto demostrar nuestra impotencia. Algunos argumentan que una demostración de capacidad, mostrando que tenemos armas o sistemas defensivos, podría desalentarle. Pero, realistamente, cualquier civilización capaz de viajar interestelar no se va a intimidar por nuestros primitivos cohetes químicos y armas nucleares. El método de desaceleración es tan desconcertante como la decisión misma. No detectamos ningún escape visible, ninguna firma térmica grande que indique motores de cohete, ninguna evidencia de masa siendo expulsada en ninguna forma que podamos detectar. Sin embargo, el objeto claramente está propulsando, cambiando la velocidad de forma controlada durante un periodo sostenido. Cualquiera que sea el sistema de propulsión que está utilizando, opera bajo principios que no observamos en nuestra tecnología. Eso por sí solo es física revolucionaria. Pero en el contexto actual, es solo un recordatorio más de lo superados que estamos. El momento es significativo también. La desaceleración comenzó poco después de que 3I Atlas pasó más cerca de la Tierra en 0,85 AU. Hizo esa cercanía, presumiblemente recogiendo datos de observación detallados sobre nuestro planeta, nuestra civilización, nuestras firmas tecnológicas. Luego, inmediatamente después, comenzó a frenar, como si la decisión de quedarse se hubiera tomado en función de lo observado durante ese acercamiento cercano. Ese momento sugiere que la observación influyó en la decisión. ¿Qué podrían haber observado que motivara la decisión de quedarse? Obviamente, no podemos conocer su proceso de toma de decisiones, pero podemos especular razonablemente que observaron una civilización tecnológica, emisiones electromagnéticas, satélites, signos claros de industria y desarrollo urbano. Ellos observaron que estamos en una etapa relativamente temprana de capacidades espaciales. Tenemos presencia en órbita baja terrestre, pero no hemos colonizado la Luna, ni hemos llegado a Marte aún. Observan que estamos divididos en naciones competidoras, en lugar de un gobierno planetario unificado. Todo eso es evidente desde la observación externa. Quizás esa etapa de desarrollo es lo suficientemente interesante como para justificar un estudio extendido. Estamos en un punto de transición crítico, desarrollados lo suficiente como para ser claramente tecnológicos, pero aún no lo suficientemente maduros como para ser una civilización espacial estable. Ese es un momento antropológicamente fascinante en el desarrollo de las civilizaciones. Si eres un antropólogo galáctico, este es exactamente el momento en el que querrías observar de cerca. O tal vez, lo que observaron levantó preocupaciones que llevaron a la decisión de monitorear con más cuidado. Quizás nuestras armas nucleares, nuestro daño ambiental, nuestros conflictos geopolíticos sugieren que somos una civilización que podría representar futuros problemas. Tal vez tienen protocolos para monitorear civilizaciones en desarrollo potencialmente peligrosas, y nosotros activamos esos protocolos. Tal vez quedarse es menos sobre interés científico y más sobre gestión de riesgos desde su perspectiva. El desafío de comunicación pública es enorme. ¿Cómo le dices a la gente que un objeto de origen desconocido, con tecnología claramente superior, ha decidido establecer una presencia permanente en las cercanías de la Tierra y que no hay nada que podamos hacer al respecto? El enfoque de la NASA hasta ahora ha sido liberar los datos de trayectoria sin declarar explícitamente las implicaciones. Anuncios técnicos sobre la continua observación de la evolución de la trayectoria, sin decir directamente que está frenando para quedarse en nuestro sistema solar. Esa estrategia está comprando tiempo para la planificación interna y la coordinación internacional, pero no puede durar. Astrónomos aficionados están rastreando
3I Atlas. Investigadores independientes están calculando trayectorias. La desaceleración se está volviendo obvia para cualquiera que realice un análisis cuidadoso. Dentro de días a semanas, la conclusión será inevitable y pública. No se va. En ese momento, el reconocimiento y la explicación oficial serán necesarios. Ya sea que la NASA esté lista o no, la coordinación internacional es compleja. Cada nación capaz de explorar el espacio está observando esto. Rusia, China, Europa, India, Japón, todas tienen agencias espaciales. Todos están rastreando 3I Atlas. Todos llegan a las mismas conclusiones sobre la trayectoria. Ha habido comunicaciones diplomáticas en los niveles más altos sobre una respuesta coordinada, pero los intereses nacionales crean tensiones. Algunas naciones ven oportunidades potenciales si el contacto conduce a la transferencia de tecnología. Otras ven una amenaza potencial que requiere preparación defensiva. La unidad es difícil cuando el miedo y la ambición son altos. La nave espacial china, que llegó a 3I Atlas hace semanas, pudo haber observado evidencia de capacidades de propulsión que no se compartieron públicamente. Si China tiene información adicional sobre los sistemas, capacidades o configuraciones del objeto que informan su evaluación, eso crea una asimetría de información. Otras naciones están trabajando con un panorama menos completo, mientras que China puede saber más. Eso es frustrante desde el punto de vista de la coordinación, pero consistente con patrones históricos de naciones que protegen ventajas de información estratégica. Permíteme abordar el escenario que más miedo genera. ¿Qué pasaría si 3I Atlas quedarse cerca de la Tierra es hostil? ¿Qué pasaría si es un reconocimiento antes de una invasión o ataque? Mi evaluación, basada en 40 años de reflexionar sobre estas preguntas y analizar la evidencia actual, es que eso es extremadamente poco probable. Una civilización avanzada capaz de cruzar el espacio interestelar tiene capacidades tecnológicas tan por encima de las nuestras que si existiera una intención hostil, ya lo sabríamos. No necesitarían posicionar, sonda cuidadosamente y observar durante meses. Simplemente actuarían. El hecho de que el comportamiento sea cauteloso, observacional y aparentemente respondido a lo que están aprendiendo sobre nosotros, sugiere que están siendo cuidadosos y reflexivos. No es así como abordarías a una civilización que consideras mero recurso o blanco. Así es como abordarías a una civilización que estás evaluando para una posible comunicación o interacción. La cautela es, de hecho, un signo alentador a pesar de que la situación es preocupante. Pero incluso asumiendo intenciones benignas, la presencia permanente de tecnología vastamente superior cerca de la Tierra genera complicaciones. Cada misión espacial que lanzamos ahora se lanza bajo observación. Cada satélite que desplegamos es monitoreado. Cada desarrollo técnico que logramos es presenciado y catalogado. Estamos bajo vigilancia perpetua en nuestro propio espacio orbital. Eso es psicológicamente difícil, aunque no sea una amenaza material. También hay una pregunta sobre qué viene después. Si 3I Atlas establece órbita y permanece, ¿eventualmente intenta comunicarse? ¿Simplemente observa indefinidamente? ¿Sirve como faro o relé que invita a otros a venir? ¿Espera a que alcancemos algún umbral de desarrollo antes de revelar sus propósitos? No lo sabemos. Y no saber crea una ansiedad que se acumula con el tiempo. La comunidad científica está dividida sobre cómo responder. Algunos argumentan que deberíamos intentar una comunicación intensa, transmisiones de radio potentes, comunicaciones láser, acercándonos con naves espaciales si es posible. Mostrar iniciativa, demostrar interés en interactuar, intentar establecer un diálogo. Otros argumentan que deberíamos permanecer cautelosos, observarlo cuidadosamente, defender nuestros activos espaciales, evitar provocarlo o alentarlo hasta que entendamos más.
Ambas posiciones tienen mérito y ninguna tiene prioridad clara. Mi recomendación es un compromiso medido combinado con preparación defensiva. Deberíamos intentar comunicarnos, pero sin desesperación. Enviar señales claras de que somos conscientes de su presencia, que somos inteligentes, que estamos interesados en el diálogo, pero sin suplicarle. Al mismo tiempo, mejorar nuestra conciencia de la situación espacial. Rastrearlo con precisión. Monitorear cualquier objeto o actividad adicional. Preparar contingencias si la situación evoluciona en direcciones preocupantes. Ser abiertos pero no ingenuos. La línea de tiempo de 18 días que mencioné, cuando las tasas actuales de desaceleración resultarían en una transición a una órbita vinculada, crea un hito natural. Si la desaceleración continúa y 3i Atlas entra en una órbita elíptica alrededor del Sol, que lo lleva repetidamente cerca de la Tierra, eso marca una nueva fase de esta situación. En ese momento, un visitante temporal se convierte en un elemento permanente. Las implicaciones cambian de un objeto interesante que pasa a una presencia avanzada, establecida en nuestro espacio, que está preparando múltiples planes de contingencia para ese escenario. Los protocolos diplomáticos exigen un intento de comunicación, campañas de observación científica para caracterizar el comportamiento en la órbita llegada, coordinación militar para la protección de los activos espaciales, estrategias de comunicación pública para gestionar la reacción cuando la permanencia se vuelva innegable, planes para la cooperación internacional en el monitoreo y respuesta. Es una situación complicada y sin precedentes, con ningún precedente o libro de jugadas claro. También se están considerando las implicaciones económicas. Si tecnología avanzada mantiene una presencia permanente cerca de la Tierra, ¿qué efecto tiene eso en la industria espacial, operaciones de satélites y futuros planes de exploración espacial? Algunas empresas y agencias podrían acelerar actividades espaciales tratando de entender y relacionarse con la tecnología. Otras podrían retroceder, temiendo interferencias o incertidumbre. Los mercados no gustan de la imprevisibilidad, y la presencia permanente de tecnología alienígena desconocida es lo más impredecible posible. Hay implicaciones filosóficas más profundas también. Si 3i Atlas se queda, la relación de la humanidad con el espacio cambia fundamentalmente. Hemos pensado en el espacio como nuestra frontera, nuestro dominio para explorar y utilizar a medida que crecen nuestras capacidades. La presencia permanente de tecnología vastamente superior redefine eso. No somos exploradores descubriendo una frontera vacía. Somos una civilización menor que está siendo monitoreada y potencialmente gestionada por una civilización superior. Ese es un cambio profundo en la autopercepción. Las comunidades religiosas y espirituales están lidiando con estas implicaciones. Diferentes tradiciones tienen diferentes marcos para comprender el lugar de la humanidad en el cosmos y nuestra relación con otras inteligencias. Algunos ven el contacto potencial como el cumplimiento de una profecía o un plan divino. Otros luchan con las implicaciones para conceptos de unicidad humana o creación especial. La mayoría está tratando de integrar esta nueva realidad en sistemas de creencias existentes de maneras que mantengan significado y propósito. Los próximos 18 días son cruciales. Si la desaceleración continúa, si las proyecciones se mantienen, si 3i Atlas entra en órbita vinculada como sugiere la matemática, eso cambiará todo. No necesariamente de manera catastrófica, pero fundamentalmente estaremos viviendo en un sistema solar que contiene una presencia permanente de tecnología extraterrestre avanzada. Esa es una realidad diferente a la que habíamos habitado en toda la historia de la humanidad. El terror de la NASA no es sobre un peligro inmediato. Se trata de una pérdida de control y de un futuro desconocido. No pueden controlar si 3i Atlas se queda o se va. No pueden evitar que nos observe. No pueden eliminarlo si establece una órbita que consideramos problemática. No pueden predecir qué viene después o prepararse adecuadamente para todas las contingencias. Esa impotencia frente a una situación que puede definir la civilización es lo que impulsa el miedo. Pero el terror no es una emoción útil para la toma de decisiones.
El miedo puede paralizar o provocar respuestas irracionales. Lo que necesitamos es una evaluación clara, una planificación cuidadosa y una respuesta medida. Sí, la situación es sin precedentes. Sí, estamos enfrentando tecnología e inteligencia más allá de nuestra capacidad actual. Sí, estamos inseguros acerca de las intenciones y desarrollos futuros, pero aún estamos aquí, aún capaces de pensamiento racional y acción coordinada, aún capaces de tomar decisiones que importan. Si 3i Atlas se queda, nos adaptamos. Lo observamos mientras nos observa. Intentamos comunicarnos y vemos si responde. Protegemos nuestros intereses donde sea posible, mientras permanecemos abiertos a las posibilidades de interacción benéfica. Seguimos desarrollando nuestras propias capacidades, porque, independientemente de lo que hagan, necesitamos crecer. Mantenemos la esperanza porque nada de lo que hemos observado sugiere intención hostil. Aunque la incertidumbre persiste, los próximos días y semanas proporcionarán más datos. Veremos si la desaceleración continúa o cambia. Veremos si las proyecciones de trayectoria se mantienen o se modifican. Veremos si algún intento de comunicación genera respuestas. Veremos cómo se coordina la comunidad internacional o se fragmenta. Veremos si la reacción pública es pánico o aceptación. Todo eso está por determinarse. Lo que sabemos ahora es esto. 3 Atlas tiene capacidades para modificar sustancialmente su trayectoria a través de propulsión sostenida. Las modificaciones en curso son consistentes con la intención de establecer una órbita vinculada en lugar de salir del sistema solar. Si las tendencias actuales continúan, transitará a una órbita elíptica dentro de semanas que lo llevará repetidamente cerca de la Tierra. NASA y otras agencias espaciales están preparando ese escenario, incluso mientras esperan que no se materialice. Y sin importar si 3 Atlas finalmente se queda o se va, hemos aprendido de manera definitiva que no estamos solos y no estamos en control. Existe inteligencia avanzada, opera en nuestro sistema solar, toma decisiones que nos afectan y tenemos capacidad limitada para influir en esas decisiones. Esa es una realidad humillante que la humanidad ahora tiene que integrar en cómo nos entendemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. 3i Atlas podría quedarse. La NASA está aterrorizada, pero el terror da paso a la determinación. Enfrentaremos lo que venga con tanto sabiduría, valentía y unidad como podamos reunir. Porque eso es lo que hacen las civilizaciones inteligentes cuando se enfrentan a tecnología superior y futuros inciertos. Nos adaptamos, aprendemos, tenemos esperanza y nos preparamos. Eso es lo que significan los próximos 18 días. Eso es lo que podría significar el resto de la historia humana si esta presencia se vuelve permanente. La cuenta regresiva ha comenzado. 18 días hasta que las matemáticas se resuelvan. 18 días hasta que sepamos si seguimos viviendo en un sistema solar que atravesamos solos o vivimos en un sistema solar que compartimos con algo vastamente más avanzado. 18 días hasta que el terror de la NASA se disipe o se convierta en un elemento permanente de las operaciones espaciales humanas. Estaremos observando, calculando, esperando y preparándonos para la posibilidad de que 3 Atlas se haya convertido en el vecino permanente de la Tierra.